la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, con quien vamos a conversar sobre el contenido de esta publicación. Diego, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, María Josefa. Mucho gusto. Un saludo a la audiencia. Gracias. Sin duda, Diego, esto es un poco la experiencia personal. Al leer esta publicación, realmente sentí que era el primer paso de invitar al gobierno nacional a un diálogo con un objetivo común que nos va a beneficiar a todos en el rato que se disuelva: la amenaza constante de la pobreza y de los altos índices de delincuencia. ¿Qué respuesta han tenido hasta ahora? Bueno, no conocemos una respuesta oficial, tampoco un pronunciamiento del presidente de la República, lamentablemente. Creo que hay algún editorial de un periódico del gobierno que más bien ha reaccionado con prejuicios ante nuestro llamado. El llamado que hacen los periódicos es un eco a un pronunciamiento oficial de las Fuerzas Armadas, un informe oficial sobre el peligro creciente del narcotráfico. Es el comunicado de la EDEP es una respuesta a un llamado que hace el ministro de Seguridad Interna y Externa, el almirante Homero Arellano, para que las Fuerzas Armadas se sumen a la lucha del narcotráfico y todas las derivaciones que existen. Es indudable que en el país es una amenaza creciente, no solo por lo que dicen las Fuerzas Armadas y lo que dice el ministro de Seguridad Interna y Externa, sino también por hechos, como los reseñados. Pero también habría que mencionar uno que ahora que está en los titulares, es el tema de la llamada narcovalija en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Eso quiere decir hasta dónde están llegando los tentáculos del narcotráfico, y es una alarma muy grande que se nos está presentando a los ecuatorianos. El narcotráfico sin duda no ha discriminado nunca a ningún sector. Ha incluido niños, niñas, mujeres embarazadas, funcionarios públicos, funcionarios de la policía, funcionarios de las Fuerzas Armadas. Es decir, que al final del día, si revisamos los alcances del narcotráfico en el mundo, en la región, que haya pues topado la estructura de la Cancillería, pues sí, es un problema. El gobierno debe de encontrar los responsables, como lo ha prometido, pero el fenómeno como tal, Diego, esta amenaza constante del narcotráfico ya directamente en nuestro país. Por ejemplo, los carteles prácticamente están a los otros en México. Segundo, el comercio de pareciera ahora es el menudeo, consiguen y aglutinan entre ellos menores mujeres a vender al menudeo. Pues sí, es mucho más fácil pasar por los controles de la policía, que sabemos que son frágiles. Sí, yo no soy un experto en el tema, pero esa es una parte del problema. Otra parte tiene que ver con algo que denunció Francisco Huerta Montalo, hizo, parece, al gobierno y se separó, porque está con un narcoestado. Por eso fue respondido muy agresivamente por algunas voces del gobierno. Pero esto significa que el tema no solo tiene que ver con el comercio y el tráfico, sino con la penetración que se menciona del narcotráfico o de grandes recursos del narcotráfico en la economía nacional, lo cual es una de las advertencias que hacía Francisco Huerta Montalvo, recuerdo, sobre esta amenaza que está llegando al Ecuador. El narcotráfico es un peligro real. El narcotráfico es, en el caso de México, una fuerza grande y descomunal y brutal que puede involucrar en guerras entre mafias a todo un país, donde los sacrificados son mayormente los periodistas. Los cadáveres de los periodistas están cargados de balas de los narcotraficantes. ¿Sí? Diego, entonces, si hay un informe o si hay un conocimiento por parte del ministro Arellano, si hay hechos que demuestran que sí, que el narcotráfico pues está presente en este país con unos alcances vergonzosos, ¿cuál sería el primer paso en esta gran propuesta, en esta
en esta invitación general que le hacen el comunicado al gobierno? ¿Cuál sería el primer paso? Los periódicos privados del Ecuador, donde en mi criterio, quiero decir, en los medios privados es el único espacio en que se hace periodismo independiente ahora, y periodismo crítico. Estos periódicos dicen que plantean al país, incluyendo al gobierno, por supuesto, que cambiemos la agenda pública. En el último año, este año 2011, con una dura guerra empeñada por el propio presidente de la República contra los medios de comunicación privados, contra el diario El Universo, los directivos, el ex editor de opinión, que se concretó en un juicio que todos conocemos y con los resultados que todos conocemos. En el juicio a los autores del Gran Hermano, lo que se ha producido finalmente es un gran desgaste nacional. Nosotros creemos que hay un desgaste también producto de esto del propio gobierno y de la propia figura del presidente de la República, lamentablemente. Esta agenda que ha sido tan intensamente manejada, proponemos que cambie, que se dirija a otros problemas fundamentales, no solo a los señalados, hay sicariato, hay pobreza en el país, hay otros temas pendientes que no son, como se ha dicho en el comunicado, no todos son generados por el gobierno, ni mucho menos. Sin son duda parte alguna, de una herencia parte nacional. de una realidad, claro. Son parte de una herencia que recibió este gobierno también de procesos anteriores. Son problemas inveterados que existen en el Ecuador desde hace mucho tiempo, que se manifiestan en forma aguda en estos días, en estas semanas, con las inundaciones en las provincias de la costa, por ejemplo, y las consecuencias tan graves que incluyen algunos fallecidos. El cambio de una agenda que de no hacérsela pudiéramos realmente asumir o entrar en un círculo o en una espiral descendiente terrible. Porque un cambio de agenda de esta naturaleza supone una voluntad política, evidentemente, y esa es una voluntad política que solicitamos al gobierno, solicitamos particularmente al presidente de la República, que es la fuerza, digamos, es la opinión más importante dentro del gobierno. Si los ciudadanos escucharon la intervención del presidente de la República en la cadena, en la sabatina, como se llama, del 2 de marzo, fueron 3 horas de ataques constantes, por todo lado. Ataque constante a la prensa. A la prensa independiente, a los que se responsabiliza de todo. Por lo tanto, se solicita al gobierno, al presidente, que deje de confundir a la opinión pública y que no se confunda y que cambie de asesores en todo caso, porque los medios de comunicación privados, el periodismo independiente y crítico, los periodistas críticos, los periodistas de investigación, no son los mayores enemigos del país, ni mucho menos, ni del gobierno. Claro. Así es. Que pare un poco la guerra contra quienes pensamos distintos o contra quienes criticamos la administración pública y que pues dirija todo su poder y todo su desgaste al verdadero enemigo, que entre ellos es el narcotráfico y los negocios perversos que giran alrededor y toda la consecuencia de violencia que... Y bueno, pues nos unimos entonces a ese llamado y a esa propuesta que la hemos venido haciendo, Diego, desde aquí, desde Desayunos 24 horas, con una postura firme y en lo posible fiel a una no violencia, a no contestar, a provocar, invitar, proponer siempre un espacio de diálogo que nos una contra realmente enemigos más graves como es el narcotráfico. Es un llamado no solo al presidente, no solo a los medios de la ciudadanía, a la opinión pública, a la opinión publicada, como se dice ahora, a los líderes sociales, a las organizaciones sociales, a las organizaciones que están en esta marcha que viene desde el sur, en fin, a todos los actores de la vida pública nacional que van a entrar en un proceso preelectoral. Este año va a ser preelectoral y eso puede condicionar mucho. En los procesos preelectorales y electorales, como se han visto en nuestro país y en otros países, también juegan intereses de estas fuerzas oscuras que existen a nivel nacional e internacional. Así es, y sería bueno que la campaña pues la festejen no con cabezas de gente que piensa distinto, sino con las cabezas de las redes del narcotráfico, donde absolutamente todas y todos aplaudiremos. Así es. Muchas gracias por la invitación, muy amable. Gracias.